Presidente Responde, programa diseñado por la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno para que el Presidente de la República dé respuesta a las interrogantes de un destacado panel de periodistas de los más importantes medios de comunicación. Estarán en este panel Roxana Cueva, de Panamericana Televisión, Sol Carreño, de América Televisión, Pedro Tenorio, de Latina, Milagros Leiva, de Radio Programas del Perú, y Pamela Bertis, por ATV. Es bueno señalar que cada uno de ellos ha sido designado por sus medios libremente. En mi papel como periodista de TV Perú, me limitaré a moderar esta conferencia de prensa en tiempo y orden que ha sido determinado y aceptado por cada medio. La mecánica será la siguiente. Cada panelista tendrá un segmento de 8 minutos para hacer preguntas y repreguntas al Presidente de la República libremente. Yo velaré porque el tiempo sea cumplido dentro del diseño de este programa. El orden de cada intervención ha sido previamente determinado mediante sorteo y este es tal cual los he ido presentando. El audio, esto es muy importante también, podrá ser escuchado en su televisor en el idioma quechua, accionando el botón ZAP de su televisor, y también puede ser seguido por radio a través de la frecuencia 103.9 en FM de Radio Nacional y por sus frecuencias en AM. Dándole la bienvenida a Palacio de Gobierno a mis colegas periodistas, saludo también al Presidente de la República, con quien empezaremos este diálogo con una breve introducción. Señor Presidente. Muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación para discutir estos temas que han sido materia de muchas noticias recientemente. Lo primero que quiero hacer es disculparme ante los peruanos porque no he explicado bien de qué se trata, y estos son temas que tienen 10 o más años de antigüedad, varios de ellos. Yo no he mentido, no soy corrupto, absolutamente claro. Si uno fuera corrupto, haría estas transacciones bancarizadas, pagando impuestos. Estas son empresas registradas en Estados Unidos que pagan impuestos. Ahora, aquí lo que está pasando es un asalto al orden constitucional. Es un asalto al orden constitucional tratando de hacer una vacancia express. Y quiero agradecer a los congresistas que el otro día votaron, por lo menos para darnos unos días más. El verdadero proceso debería ser un proceso en el cual se presentan las acusaciones constitucionales, se comprueba si estos datos son verdad o no son, deben ser datos auditados, y después se llega a un veredicto al cual yo ciertamente accederé. Yo fui elegido por el pueblo peruano. Aquí se me acusan de cosas de años atrás, y yo voy a demostrar en el curso no solo de esta entrevista, sino de los próximos días, que yo no he cometido ningún crimen, no he hecho ninguna corrupción, no he creado cuentas ficticias en paraísos fiscales. Todo está bancarizado, tributado, reportado, auditado. Entonces, aquí lo que yo le pido a los peruanos es un poquito de paciencia. Yo he tenido que hacer mucha investigación para ver contratos que yo ni conocía estos contratos. Y claro, hay una pregunta: ¿PPK escondió algo? Bueno, cuando me preguntaron varias cosas a la comisión Lavajato, a la cual yo contesté por escrito, nunca me he rehusado a contestarle a la comisión, tuve que investigar cosas que no tengo aquí. Entonces, yo lo tengo absolutamente claro.
Aquí no ha habido corrupción, no ha habido mentira y hay cifras que se muestran como que aparecen de un lado para otro y hasta la propia empresa que supuestamente es la fuente de las cifras ha dado una carta a la República hace unos días que demuestra que yo no tuve nada que ver con esto. Muchas gracias, escuchen el programa y ahí estaremos con todos ustedes. Bien, señor presidente, precisamente este programa intentará contrastar preguntas y respuestas para acercarnos a la verdad. Y el primer bloque de 8 minutos lo tiene Roxana Cueva, de Panamericana Televisión, de acuerdo al orden establecido en el sorteo. Roxana, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente, y con todo el respeto de su alta investidura. Como usted ha señalado, son 2 las acusaciones en su caso puntual. El de mentir u omitir respecto a la relación profesional que podrían tener sus empresas con Odebrecht. Ese es un punto. Pero el otro es el de haber violado el artículo 126 de la Constitución, que señala que ningún ministro puede ser gestor de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa. Según este documento enviado por Odebrecht, que usted ya lo debe haber revisado, que es de dominio público, durante los años 2004, 2005, 2006, mientras usted era ministro de Economía, presidente de Proinversión y primer ministro, su empresa, que usted ha reconocido que es 100% suya, Westfield, hizo asesorías para Odebrecht. Entonces, eso no es un conflicto de intereses, y lo que muchos se preguntan cuando hemos escuchado su mensaje de hace unos días es cómo un banquero, un hombre de Estado de su talla, no podría estar al tanto de que su empresa estaba dando estos servicios cuando usted era o ejercía todos esos cargos. Siguiendo la práctica corporativa, en cuanto yo fui nombrado ministro en el 2001 y luego nuevamente en el 2004, yo renuncié a todos los directorios en los cuales estaba y mi empresa, que es una empresa unipersonal, me separé, me aparté completamente de esta empresa y le dije a mis trabajadores, el principal de los cuales era el señor Gerardo Sepúlveda: ustedes se ocupan, yo no tengo nada que ver con esto más. Ahora, lo que se muestra ahí son reembolsos de gastos del señor Sepúlveda en estas asesorías, porque él tenía una tarjeta corporativa de la empresa y tomaba aviones, etcétera, y esos no son ingresos míos. Yo estaba completamente apartado y él no me podía reportar lo que estaba haciendo porque yo no quería saber lo que estaba pasando ahí. ¿Existen documentos, existe algún registro de que usted se retira de eso, que nos lo pudiera hacer alcanzar en los próximos días probablemente? Porque en la revisión de este reporte anual, ¿no es cierto?, el señor, o sea, en los reportes anuales el representante legal sigue siendo usted hasta el año 2006, entiendo, en el que recién aparece el señor Gerardo Sepúlveda. Pero ya estamos hablando de julio del 2006, cuando muchas de esas asesorías se habían prestado. Entonces, usted se ha renunciado a algunos directorios, pero ¿dónde está la constancia de que efectivamente marcó esa distancia legalmente de Westfield para que no se diera este conflicto de intereses? ¿O debemos simplemente... Ese reporte, que es un reporte del condado de la Florida, donde está Miami, es simplemente una constancia de que existe una empresa. Así como aquí en la municipalidad se puede ir y ver que fulano de tal es el dueño de tal propiedad. No es nada más que eso. Es ese informe, ese reporte es puramente formal, no dice cuáles son las actividades de la empresa. La empresa, a través del señor Sepúlveda, como bien lo dijo Odebrecht en una carta a la República ayer,
que él gestiona. Dice, los servicios de asesoría y estructuración financiera brindados por First Capital, que no estamos hablando de eso, y Westfield corresponden a servicios efectivamente prestados, etcétera. Los valores de dichos contratos están de acuerdo con las prácticas del mercado. La contratación de dichos servicios ha sido gestionada exclusivamente por el señor Gerardo Sepúlveda. Yo, por ejemplo, a raíz de esta investigación, de estas preguntas, busqué los contratos, ¿no? Pero yo no los veía ni fueron chequeados conmigo. Y aquí veo contratos por primera vez en mi vida que nunca había visto antes. Sí, pero presidente, no dejaba de ser su empresa. O sea, en documentos, como cuando dicen en el expediente, en papeles, es su empresa. Y durante la época, o sea, Westfield le daba servicios a Odebrecht en la época en la que se vio el proyecto Olmos, en el que se tomaron importantes decisiones desde el Estado, desde el Ministerio de Economía, desde Proinversión y luego como primer ministro, y al margen de que el señor Sepúlveda estuviera a cargo, gestionara, gerenciara, usted era el dueño y luego aparece una transferencia a su cuenta del BCP como utilidades, no sé, usted nos contará mejor, pero sale de Westfield para su cuenta personal. Entonces, esas son las dudas que en este momento nos invaden. Yo creo que está muy bien contestar esas dudas, ¿no? Hay una gran diferencia entre ser dueño, accionista y gestor. Los accionistas del banco de crédito no son los responsables de lo que hace el banco. Después, de repente les puede costar si el banco se equivoca. El gestor es el que maneja las cosas, ¿no? Y ese puede ser un gerente, un apoderado, un encargado, ¿no? Y el accionista en este caso, hay una sola persona. Yo me separé totalmente de la empresa, no participé en ninguna decisión. Yo no aprobé estos contratos de los cuales se habla. Yo no los firmé. ¿Quién los firma? Los firma el gestor, ¿no? Necesitaríamos en todo caso el documento en el que usted se separa o marca esa distancia, creo, ¿no? Yo creo que todo eso se puede explicar, pero en banca de inversión, porque esto es lo que es esta pequeña empresa. En banca de inversión hay lo que se llama una muralla entre los accionistas dueños y los gestores. Y aquí yo no he participado, no he firmado, yo no he firmado un solo contrato, ni he gestionado con el Estado un solo contrato. Aquí estos contratos son de asesoría financiera a empresas que estaban tratando de levantar fondos después de haber obtenido una concesión. Bien. Quedan 2 segundos. Sí. Entonces, ¿puedo lanzar la pregunta por lo menos? Por lo menos lanza, faltan 8. Bueno, por lo menos de lo que nosotros hemos reportado es que, o hemos, en todo caso, revisado, si hay una aprobación, por ejemplo, en el caso de Olmos, ¿no es cierto? El tema del financiamiento, o sea, sí se firman importantes acuerdos con Olmos durante esa época. Ya, pero yo no he participado en la selección del asesor financiero para levantar los bonos. Sol Carreño, de América Televisión, tiene el mismo tiempo, 8 minutos para preguntas y repreguntas, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, usted ha declarado varias veces que Westfield es una empresa solo suya y a la vez ha señalado que la contratación de servicios fue gestionada por Sepúlveda y exclusivamente por él. Los que están descritos en estos los cuadros. Cuestionados. Si a quien querían contratar era al señor Sepúlveda, ¿por qué no lo contrataron directamente? ¿Por qué utilizaron a la empresa Westfield? Yo creo que es bastante simple. Westfield estaba en Miami, él vivía en Miami. Westfield tenía un prestigio muy ganado en los mercados de América Latina, había hecho
transacciones importantes en Argentina, había hecho transacciones también en Chile muy importantes y obviamente tenía un prestigio adquirido. ¿Adquirido por el trabajo de usted o por el trabajo de Sepúlveda? Por el trabajo que hicimos en su momento hace 25 años atrás, ¿no? Esta empresa se fundó en el año 92. O sea, no es una empresa que apareció hoy para recibir un dinero. Esta es una empresa que trabajó desde el año 92 en adelante. Pero llama la atención que siendo para ese entonces el señor Sepúlveda ya un profesional reputado en el mundo de la banca, que queriéndolo contratar a él, utilizaran a Westfield. Porque si usted me habla de la buena reputación de Westfield, entonces lo que me está diciendo es que lo querían contratar a usted. No, porque yo no participé en absoluto en esto. Cuando se regresa el señor Sepúlveda a Chile hace 10, 12 años, ahí él empieza a usar su empresa que se llama First Capital, ¿no? En el momento en que se separan, digamos, desde el punto de vista de los trabajos, porque usted empieza a asumir las funciones públicas en el Perú, ¿no le dijo usted nunca al señor Sepúlveda, por favor, sé cuidadoso, porque yo soy ministro y por lo tanto no puedes utilizar ninguna de las empresas que tenemos en común para realizar gestiones vinculadas al Perú? Por eso he pedido disculpas hace un rato, porque obviamente hubiera sido mucho mejor si yo hubiera observado que eso se estaba haciendo. Lo que ha pasado aquí es que se usó una empresa de buen nombre en la gestión. Yo era el accionista, pero muchos de los ingresos no vinieron a mí. ¿Y por qué Sepúlveda utilizaría una empresa que era suya para realizar trabajos solo él? Teniendo en cuenta que si utiliza una empresa que no es propia, va a tener que compartir los beneficios económicos. Más claro, ¿por qué compartiría beneficios con usted si el trabajo lo estaba haciendo él? No, lo que pasa es que se usa un vehículo que es una empresa, así como se usa un bufete de abogados que tiene un renombre y de repente los nombres que están en la puerta no son los que hacen el trabajo. Sin embargo, cuando hay un conflicto de intereses, todas las personas deben señalar que hay un conflicto de intereses. Me dice usted que el señor Sepúlveda nunca encontró un conflicto de intereses en el momento de asesorar empresas que estaban teniendo relación con el gobierno peruano, siendo usted tan cercano a él y un ministro tan importante. Él nunca me pidió que yo hiciera una sola gestión con el gobierno. Podemos, en estas investigaciones, yo le he dicho a la Fiscalía que revisen todas mis cuentas, he pedido que se abran mis cuentas bancarias. Aquí debería haber un proceso, se llaman testigos, el ministro lo llamó para hacer esto. Yo no hice absolutamente nada, él no me pidió nada. ¿Y por qué concepto le transfirieron a usted $380.000 a su cuenta personal del BCP en diciembre del 2007? ¿Por qué concepto exactamente? ¿Utilidades? No, eso es los dividendos que me pagó la firma. Ese fue un año muy bueno por inversiones que yo había hecho y presenté mi declaración jurada a la SUNAT, ¿no? Y dice renta de fuente extranjera en soles, 6.672.000 soles. Es una suma grande. Estos 380 es un porcentaje menor de todo eso. Justamente le quería preguntar también, de todas las operaciones que realizó Westfield Capital en el periodo cuestionado, ¿qué corresponde a asesorías a Odebrecht o a otras empresas que tuvieran contratos con el Estado y cuánto es por servicios prestados en otros lugares o a otras empresas? El grueso de los ingresos no viene de asesorías.
es inversiones mías que no tienen ningún conflicto con lo que pasa en el Perú, no son en empresas que hacen negocios en el Perú, es básicamente en recuperación secundaria de exploración de pozos de hidrocarburos en Texas, que nada tiene que ver No presentan ningún conflicto de intereses. Cero. ¿Usted ha prestado algún otro servicio, directa o indirectamente, a través de Westfield o a través de alguna de las otras empresas domiciliadas en el mismo lugar en Miami que se registra como domicilio de Westfield, o a través de cualquier otra empresa o vehículo, a Odebrecht o alguna otra empresa que tuviera contratos con el Estado peruano? Bueno, en 2012 yo ayudé a First Capital a asesorar el proyecto H2 Olmos, que es el proyecto de riego de Olmos, y el tema era cómo se levanta en el mercado la suma necesaria, que era bien grande, que eran 300, 400 millones de dólares. Si, como usted dice, todo lo que ha hecho era legal y transparente, ¿por qué no respondió desde el principio? Bueno, primero porque yo ni sabía que estos contratos se habían firmado. Yo sabía que el señor Sepúlveda sí estaba tratando de hacer asesorías y naturalmente cuando regresé ya como ciudadano privado en el 2006, ahí pues me enteré, pero ni siquiera vi los contratos. Recién ahora estoy viendo estos contratos, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí está la firma de Gerardo Sepúlveda, así como lo dice la carta de Odebrecht. Yo nunca hablé con Odebrecht sobre estos temas. Han cumplido los requisitos. Esto es El Presidente Responde. Estamos en Palacio de Gobierno. Regresamos luego de la pausa con Pedro Tenorio, Milagros Leiva y Pamela Vértiz. No se vayan. Las 8:22 ha llegado la congresista Patricia Donaire. Primer comentario sobre esta primera ronda del presidente. Patricia y luego Carlos Salza. Brevemente, por favor. Patricia. Resaltar el reconocimiento por parte del presidente de no haber comentado absolutamente todos los hechos vinculados a esta investigación. Pido disculpas al pueblo peruano, creo que es un buen inicio hacer ese reconocimiento y empezar a señalar cuáles son los aspectos más relevantes que el pueblo quería escuchar, ¿no? Si recibió o no recibió, por qué lo hizo, si conocía o no conocía, y creo que estamos en buen camino. ¿Te parece correcta, te persuade, te deja tranquila esa respuesta de que él era el dueño pero no sabía nada? Es posible ese tipo de situaciones, Chema, aunque parezca increíble. Yo sé que es posible ese tipo de situaciones, pero si tú eres ministro, tienes una empresa que asesora a empresas con las que va a trabajar el Estado peruano, ¿no le dices a tu socio que no se meta en líos? Pregunto. Normalmente cuando uno cede la gestión de su empresa, lo que hace es liberarse de la responsabilidad, entre comillas, porque obviamente la responsabilidad finalmente la vas a tener al final, claro, por los actos de tu socio, y deja que ellos asuman la gestión de la empresa. Entonces, en este caso es lo que ha sucedido, ¿no? Claro. Las responsabilidades individuales deberán determinarse en el fuero penal, que es donde se verá el caso del presidente. Pero acá no estamos hablando del proceso legal, estamos hablando del tema de la vacancia, que es distinto al tema legal. La vacancia, Chema, no es por razones legales. Atención. A ver, un momento. Lo que pasa es que estamos confundiendo escenarios todos. Hemos mezclado el escenario jurisdiccional, hemos mezclado el escenario político y en el Congreso, a ver, ¿de dónde salió esta investigación? Salió de una comisión investigadora Lavajato, vinculada también al tema, queramos o no, judicial que se está viendo en un fuero aparte. Es otro fuero. Ahí no terminó la investigación, claro, Chema. Y a pesar de no terminar, se está procediendo a la vacancia por esos hechos que no han terminado de ser investigados. Claro, entonces, pero sí, siempre, bueno, claro que sí. Carlos, tu comentario, por favor, primer comentario. Comparto la idea de que el pedido de disculpas inicial a la población por no haber dado estas informaciones antes es muy importante, sobre todo viniendo del jefe de Estado de una nación, ¿no? En segundo lugar, creo que
que es bien interesante también las explicaciones hoy día que se entregan, aun cuando estas puedan no convencer del todo, ¿no? Yo también comparto la idea de que efectivamente estas cosas pueden ocurrir, pero cuando uno tiene una alta investidura, quienes hemos pasado por el Estado sabemos que lo primero que uno tiene que cumplir es verificar que la ley sea estrictamente cumplida, si es que uno quiere, por supuesto, mantenerse incólume. Y ¿te parece, digamos, yo no estoy juzgando en este momento intenciones, estoy juzgando solamente sensaciones, hechos? El presidente acaba de decir, recién veo estos contratos ahora. Sí. Estamos en el año 2017, Dios mío, él era el dueño de la empresa. ¿Te parece normal? ¿Te parece correcto? ¿Qué sensación te deja? Insisto, creo que comparto con Patricia que podría haber ocurrido, pero eso podría dejarnos la sensación de alguien muy despreocupado, ¿no? Y viniendo de alguien tan competente, que dirige, además, que ha dirigido una nación siendo el primer ministro de un presidente alguna vez y ministro varias veces. Parece poco creíble, digamos, que esto haya ocurrido. Puede efectivamente ocurrir que no haya habido un acto de corrupción, que esto sea real. Y lo que dice parece él decirlo con mucha convicción. Por tanto, podríamos creerle, pero no parece razonable, ¿no? Claro, y entonces ese asunto políticamente, digamos, ¿no?, va a ser cuestionable siempre. Más allá de las intenciones. ¿Otro comentario, Patricia, por favor? Sí, justamente rescatar la puntualización respecto a que no es un acto de corrupción. No estamos hablando de una coima. Son dineros declarados, son dineros totalmente legales percibidos por consultorías. Que el presidente no conocía, es un acto de descuido que es imperdonable, obviamente, que él mismo lo está reconociendo. Me he descuidado, no lo he visto. Claro, porque eres ahora presidente y en esa época eras ministro. De todas maneras, ¿te parece normal que una empresa de la que eres dueña, de lo que eres dueño, en este caso él, haga negocios con el Estado cuando tú eres ministro? Bueno, hay una incompatibilidad constitucional respecto a hacer actos de gestión. Es un tema que obviamente tendrá que probarse realmente cómo se ha actuado en ese momento. Él mismo ha dicho que él no ha intervenido en nada y que los propios empresarios vinculados a estas contrataciones tampoco lo han visto intervenir. Entonces creo que hay que también tomar en cuenta ese punto de vista del presidente, ¿no? Claro que sí, Carlos. Sí, yo creo que en realidad siempre hay que diferenciar, como bien dijo Patricia también, la situación jurisdiccional, ¿no? La verificación jurisdiccional. Es otro tema. Pero es otro tema. El Congreso en realidad hace una labor de fiscalización política y este es un asunto en donde hay una situación contenciosa política. Y yo creo que aquí importan mucho los gestos. Justamente la ley está dada para que alguien tome todas las precauciones de no caer en un acto que puede devenir luego en un acto de corrupción. Entonces, claro, puede que no estemos hablando ahora de un acto de corrupción. No sabemos tampoco. Sí. Habría que verificar. Tendrá que verlo los tribunales en su oportunidad. Pero eso el asunto es que puede ser poco creíble y puede efectivamente generar poca convicción en quien va a asumir una decisión política de me gustas y quiero que sigas, te creo, ¿no? Y creo que también frente a la población, porque no parece nuevamente razonable. ¿Bajo qué esquema uno sigue creyendo en un presidente que de pronto no tuvo las precauciones mínimas con una empresa que además no es colectiva, sino individual, ¿no? Vamos a continuar de inmediato con la presentación del presidente ante los periodistas en Palacio de Gobierno. Estamos en un programa especial, el presidente responde. Esta es una entrevista de varios periodistas al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que viene transmitida por el módulo de televisión de Palacio. Y ahora es el turno del caballero del panel, Pedro Tenorio, de Latina. 8 minutos igual, preguntas y repreguntas. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches, presidente. El meollo del cuestionamiento en este momento está en Westfield Capital, la empresa que, como usted ha confirmado, es suya y por tanto aparece contratando en 7 oportunidades con Odebrecht. Usted ha señalado, lo ha repetido esta noche, no voy a abundar, que esta empresa la manejaba, la gerenciaba el señor Sepúlveda, socio suyo. En este caso, él actuaba como un empleado o como un funcionario de la empresa. ¿Cómo puede usted demostrar, presidente, que ni un solo dólar de los que ingresaron por estos 7 contratos con Odebrecht no terminaron en sus cuentas personales? Esas cifras que envió la Comisión Lavajato a los medios no muestran 7 contratos. Lo que muestran son reembolsos que los recibió el señor Sepúlveda a través de Westfield. Westfield es una empresa de servicios financieros que yo mismo he creado hace muchos años atrás. 1992. 1992, o sea, hace 25 años atrás. Está obviamente inactiva en los últimos años, pero
Yo no he firmado ningún contrato de Westfield con Odebrecht. Eso está claro, presidente. Lo ha reiterado esta noche. Claro, lo vemos en los papeles. Yo pregunto una cosa. En este caso, si me permite, es evidente que en un proceso legal la carga de la prueba está en quien acusa. Pero esto es un proceso político y le haría bien al político cuestionado presentar todas las evidencias posibles. Por eso le pregunto, ¿cómo usted podría evidenciar que ninguno de los dineros que ingresaron como beneficio a esta empresa, que es suya, pero manejaba el señor Sepúlveda, no terminaron en sus cuentas? Que creo que es una pregunta que se hace mucha gente. Y hay mucha gente que pregunta eso y yo le contesto lo siguiente. Yo tengo una empresa que es como un banquito. Yo no me ocupo del banco. Otra persona se ocupa del banco. Pero es mi banquito, entonces al cabo de un número de años hay caja en el banco, yo soy el dueño y recibo un dividendo. Y lo declaro en mis declaraciones, o sea, no lo escondo, aquí no hay nada escondido. Yo pregunto... Es que el cuestionamiento en este caso, presidente, es respecto a un beneficio que usted habría obtenido finalmente de un proveedor del Estado cuando no le correspondía. Es el cuestionamiento que usted está tratando de levantar. Pero no se trata... Usted ha señalado cuando respondía a las preguntas de mis colegas que efectivamente era un vehículo que utilizaba el señor Sepúlveda. Yo quiero insistir, si el señor Sepúlveda ya tenía una u otras empresas, ¿por qué no contrató a través de sus empresas? ¿Por qué contrató a través de su empresa? Usted señala que era una empresa prestigiosa, un vehículo. Por utilizar un vehículo se paga, entiendo yo. Usted acaba de hablar de un dividendo. ¿Puede explicarnos la figura, por favor? Claro, el beneficio para usted. Claro, yo como me separé totalmente de la empresa, yo no participé en estas decisiones de si eran contratos que se debían hacer o no. Yo recién ahora, haciendo toda la investigación arqueológica casi, porque estas cosas, muchas de ellas tienen 10, 12 años de antigüedad, recién empiezo a ver contratos que yo nunca había visto, ¿no? Bueno, entonces, pero esa explicación, presidente, reconocerá que genera o alimenta la suspicacia, ¿no? Como una persona del dominio empresarial que usted tiene respecto de sus inversiones, lo que ha sido su trabajo como financista, como profesional, no está al tanto de lo que ocurre en su empresa. Puede que legalmente esté justificado, no tengo los elementos. Pero solo quiero recordarle, usted ha dicho, en estos contratos a través de Westfield Capital, no participé, no decidí, no firmé, nunca supe. Hay un presidente... No, sí supe ahora. Pero claro, en los años que correspondía, ya, digamos... Pero yo pregunto... Porque usted era presidente y se estaba dando una incompatibilidad que ya han explicado mis compañeros. Yo pregunto, estas transacciones que fueron del señor Sepúlveda en el año 2006-2007 son causal de vacancia presidencial de este presidente en este periodo? Esa es la pregunta. Presidente, si me permite, eso es algo que sin duda se va a responder este jueves en el Congreso. Usted va a tener oportunidad de plantear su defensa. Yo quisiera... no pude hacer mi pregunta. Usted ha dicho que no participó, no decidió, no firmó, ahora se ha enterado. Pero yo le quiero recordar que hay un expresidente que está preso por no saber, por no decidir, por no mandar, según él, que es el señor Fujimori respecto de Vladimiro Montesinos. No estoy comparando, simplemente estoy mencionando un hecho que no exime en el debate político de una respuesta que, según las encuestas y según las reacciones, incluso de aliados políticos suyos, el país continúa esperando. Yo voy a contestar todo. Trataré el jueves en 60 minutos con mi abogado de contestar esto. 60 minutos es bien cortito. Felizmente se me dio un poco más de tiempo. Estas son transacciones de asesoría financiera a un privado. Aquí no se le pidió nada al Estado. El privado tenía una concesión y tenía que financiarla y acudió
a una empresa asesora, incluyendo el principal banco del Perú. Era una empresa solo asesora, presidente, que es de su propiedad, y si bien usted asegura que no hay nada irregular, un sector de la ciudadanía, de la opinión pública y también de expertos en estos temas pone en duda. Pero sin duda usted tiene toda la voluntad de responder y seguramente tendrá oportunidad de hacerlo. Totalmente abierto. Pero usted, presidente, me gana el tiempo. Usted ha tenido, respecto de Westfield Capital, que es una pieza importante de esta conversación, de este diálogo, versiones bien algo extrañas, porque el año 2011, en la campaña electoral, a usted le preguntaron por Westfield Capital y usted dijo que es una empresa que la tuvo que crear porque luego del 11 de septiembre del año 2001 no podía usted tener una cuenta privada y tuvo que crear una empresa. Es más, usted dice que así es como nace Westfield Capital. Está en el diario Perú 21, una semana antes de la primera vuelta del 2011. 11 de septiembre fue el 2001. Usted ha confirmado hoy algo que ya se sabía, que fue, empresa, solo para hacerle la pregunta, que usted ya había creado la empresa el año 92. Entonces, ¿cómo explica esto para entenderlo mejor? No, yo no sé a dónde Perú 21 me preguntó esto en el fulgor de la campaña del 2011, ¿no? Pero la empresa se creó en el año 92, hace 25 años. ¿Y lo de las Torres Gemelas el 2001? Las Torres Gemelas no tienen nada que ver con esto. ¿Me queda todavía 10 segundos? 5. El ministro Carlos Basombrío, el ministro del Interior, ¿le ha manifestado su intención de renunciar al gabinete? Él está muy preocupado, me ha mandado una carta que yo no he aceptado y espero poder convencerlo de que se quede. Bien, tiempo cumplido, gracias, Pedro. Milagros Leiva de Radio Programas del Perú, igual, 8 minutos, preguntas y repreguntas. Adelante. Buenas noches, presidente Kuczynski. Usted en su discurso ha dicho que va a defender su honor y esta noche nos está diciendo que no ha mentido y que no es un corrupto. Pero lo que más me ha preocupado es lo que acaba de decir. Usted ha dicho que Sepúlveda no me podía reportar porque yo no quería saber lo que hacía. Un primer ministro, un ministro de Economía no quiere saber lo que está haciendo su empresa. O sea, cuando usted es político, solo le preocupa ganar dinero. No, lo que yo no quiero es participar en decisiones empresariales, no siendo empresario, siendo ministro. Y el señor Sepúlveda no me pidió nada en el gobierno. No hay un solo testigo que diga que yo pedí esto. ¿Sepúlveda es un gran amigo suyo? Sepúlveda es un muy buen profesional. ¿Es su amigo? Hemos trabajado juntos muchos años. No, le pregunto porque estuvo presente cuando usted asumió la presidencia, estuvo en el balcón de invitados. Bueno. ¿Cómo entender que una persona de esa cercanía no le contara al presidente elegido por todos los peruanos, por si acaso, Pedro Pablo, cuando estuve yo encargado de Westfield Capital, hice contratos con Odebrecht? Porque además, presidente Kuczynski, el escándalo de Lavallato no es de ahora. El escándalo de Lavallato viene desde el 2014 en Brasil. ¿Su amigo Sepúlveda es su amigo o es un sepulturero? ¿Nunca le contó? Es un magnífico profesional. Hemos trabajado juntos muchos años y por eso se invitó a la inauguración. Ahora, ¿nunca le contó que Westfield había tenido relaciones con Odebrecht? Yo sabía que él trataba de conseguir negocios, ¿no? ¿Con Odebrecht? Pero no solo con Odebrecht. La empresa Enersur, él la puso en bolsa aquí. En algún momento, presidente Kuczynski, etcétera. Tiene muchos otros pero es que me parece muy central llegar a sus propias palabras. Usted ha dicho que en el 2006, cuando regresó a ser ciudadano, se enteró de ciertas cosas. La pregunta es, de los contratos específicamente. ¿De los contratos con Odebrecht? Recién he visto los contratos con Odebrecht. Cuando la señora Bartra sale y denuncia, ¿recién usted se entera lo que ha hecho su empresa? Recién me entero de que había un contrato de este tipo aquí firmado por el señor Sepúlveda y el Banco de Crédito. ¿Y usted llama a Sepúlveda y le dice, ¿por qué no me has contado esto? No. ¿No le interesó? No.
yo lo que me entero es del contenido del contrato. ¿No? ¿Cómo entender que un hombre que ha sido funcionario público desde el primer gobierno de Belaúnde, que además usted tiene una carrera exitosísima como asesor financiero, no le preocupen los conflictos de intereses cuando llega a ser funcionario? Presidente, usted está a punto de ser vacado por ocultar esta información, por ocultar que su empresa Waynesfield tuvo relaciones con Odebrecht, que es la gran marea de corrupción en nuestro país. Entonces sí quiero preguntarle qué entiende usted por incapacidad moral para gobernar. Claro que en 2010, 2008, 2007 no había lavajato. De acuerdo, pero ahora existe lavallato. Bueno, sí, pero... ¿Qué pensaría usted de un ministro o de un primer ministro en su mismo escenario? ¿Qué diría usted? ¿Que tiene capacidad moral para gobernar? ¿Diría que tiene serios indicios de comisión de delito? ¿Qué pensaría usted, presidente? Yo creo que el delito es hacer negocios desde el gobierno. Yo no hice ningún negocio desde el gobierno, lo tengo clarísimo. Sí, pero Toledo decía lo mismo y mire, apareció Maiman. ¿Podría ser que Sepúlveda sea su Maiman? No. Aquí Sepúlveda dio un servicio financiero que le hizo ganar dinero, señor presidente. Que le generó ingresos sobre todo a él y a Westfield, que era el vehículo, le generó dividendos mucho después. Pero usted ganó dinero con eso. Entonces, cuando Elian Karp, la esposa del expresidente Alejandro Toledo, dice que ella sabía lo que usted había hecho en el pasado, ¿se está refiriendo a esta relación, a la relación de Waynesfield con Odebrecht? Yo no sé a qué se refiere la señora Toledo. Ok. ¿Usted nos puede contar en qué consistían exactamente las asesorías que dio Sepúlveda a Odebrecht? Porque son absolutamente rentables, son muy jugosas. Es un servicio de banca de inversión que existe en todos los mercados del mundo, donde se trabaja para levantar una cantidad de plata en los mercados de bonos, en base a una comisión, como dicen ellos, según las reglas del mercado. Y usted tiene una relación larga con Sepúlveda, ¿verdad? Son varios años, ¿no? ¿Cuál es la comisión? 0,5, 0,6%. Sí, por eso quiero llegar a eso. Usted tiene una relación muy larga con Sepúlveda. Entonces, siendo primer ministro, siendo ministro de Economía, uno de sus mejores amigos está encargado de su empresa, podría haber conflicto de intereses. Usted podría soplarle cosas, podría decirle, por si acaso estamos yendo por aquí, con Literoceánica, con Olmos, no lo sé. O sea, el punto es que los peruanos, presidente, hoy día no le creen. ¿Cómo va a ser para recuperar su credibilidad? Los parlamentarios están a punto de vacarlo porque dicen que usted ha ocultado información sensible. No. O sea, cuando se enteró de lavallato, usted no buscó, no hizo arqueología en su vida, no llamó a todos y dijo, a ver, un momentito, quiero saber si Odebrecht ha tenido relación con mi pasado, porque acaban de meter preso a Humala. Su amigo Alejandro Toledo Odebrecht a mí no me dio un aporte como esos que usted está mencionando. Aquí hubo un contrato de asesoría financiera. Pero esa es una defensa legal, presidente. Estamos hablando del terreno moral y ético. En efecto, esa es una firma. Pero moralmente y éticamente, ¿usted se siente todavía capacitado para gobernar nuestro país? Totalmente. Yo no estoy acusado de nada durante este gobierno y cuando fui ministro de Economía y primer ministro no promoví el contrato de nadie. Yo he consultado con 5 abogados penalistas muy reconocidos y lo que ellos me han dicho es que ocultar la relación de su empresa Waynesfield con Odebrecht, para empezar, sugieren indicios de delitos, por lo menos 3. Negociación incompatible con el cargo, delito contra la fe pública, porque ocultarlo, y por supuesto delitos tributarios si existiera algún problema. ¿Usted teme terminar con pedido de prisión como Humala y como Toledo? Mire, aquí no hay ninguna negociación incompatible, yo no negocié nada. Yo soy el accionista de la empresa, pero no la gestiono.
Yo no firmé ningún contrato ni le pedí a nadie o sea, que si su hiciera un gestor contrato. gestiona contratos con un narcotraficante, ¿no le interesa? No, obviamente me interesa, pero conociendo al señor Sepúlveda, yo sé que él no va a hacer eso. Bien, terminó el tiempo, 8 minutos, gracias. Milagros, vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con Pamela Bertis, sus preguntas y repreguntas aquí al presidente. El presidente responde en Palacio de Gobierno. Volvemos. 5 de la noche se incorpora el mundo del águila. ¿Qué tal el mundo? Muy buenas noches. Te vamos a dar la palabra rápidamente porque no la has tenido hasta ahora. Un comentario sobre lo que estamos. Buenas noches, Chema. Muchas gracias por atendernos. Indudablemente que cuando uno espera o está a la expectativa de una conferencia por parte del presidente en un tema tan sensible y una coyuntura tan particular como la que vimos, es esperar pues respuestas que puedan hacerlo pensar a uno que efectivamente toda esta crisis originada puede tener un cambio de rumbo. Lamentablemente no es así. Lo mismo de lo nada, lo mismo de siempre. Los periodistas, creo yo, conforme han ido pasando el pliego interrogatorio, han ido demostrando la poca capacidad y solvencia que tiene el presidente para poder dar respuesta a un tema tan sensible. Si podemos hacer un análisis rápido, quizá lo más relevante que el presidente ha podido demostrar es una pequeña diferencia entre lo que es ser gestor y ser accionista de una empresa. Creo yo que ahí sí da en el pie, pero lo que no puede demostrar es cuándo se retiró de la empresa, ¿no? Parece indicar que él siempre ha estado en la empresa, al menos en términos normativos, legales o en papeles, como se dice. No hay una demostración que él finalmente dejó de actuar dentro de la empresa. Y a eso hay otras cosas más que seguro lo iremos analizando en lo que va de la entrevista. Pero si el presidente indudablemente quiere dejar una sensación distinta al país, debe tener respuestas mucho más concretas, claras, que hagan repensar a todos aquellos que hoy en día dudan de él. Muy bien. Carlos y Patricia, sí. Comentarios, por favor. Uno de mis alumnos en redes sociales dice: esta es una de esas películas donde hay una especie de suicidio político en vivo, en horario estelar un domingo, ¿no? Porque creo que hay una incapacidad de convencer sobre las respuestas que se dan. Por supuesto, no estamos hablando de una sociedad anónima, estamos hablando de una empresa individual, en donde la responsabilidad es directa, por más que uno, digamos, entregue la gestión a otro. Segundo, no estamos hablando de un banquero. El presidente cada rato menciona la idea de que hay un banquero, como si fuese cualquier empresario. Por supuesto, no estamos hablando de un banquero ni de cualquier empresario. Estamos hablando de un primer ministro que tiene una empresa y que debió tomar todas las precauciones iniciales para que esta situación no ocurra. Por lo tanto, si no es corrupción en principio como él plantea, tendría que ser por lo menos una situación de absoluta digamos, falta de previsión, de cuidado. Pero lo que tampoco es correcto es pensar que esto no es un acto de corrupción. Precisamente la ley está hecha para evitar que las situaciones donde los recursos vayan por algún tipo de beneficio directo o indirecto de parte de las empresas tratando con el Estado, vaya a las arcas del presidente o del ministro o del primer ministro. Y eso, la gran pregunta que le hace la periodista y el periodista, ¿no? Es cómo logra usted acreditar que sus recursos no son realmente los de negociaciones con Odebrecht. Lo peor, si no ha tenido cuidado con esta empresa, ¿cómo estamos seguros de que no ha tenido cuidado con todas las otras empresas en las que es accionista o parte? Eso es un asunto que creo tendría que discutirse, ¿no? Puede que haya una persona. Patricia, por favor. Sí, Chema, hay varias cosas que diferenciar, ¿no? Yo creo que la población debe entender que en el momento que se celebraron los contratos con Odebrecht es una empresa pues prestigiosa, que creo que muchos consultores importantes en el Perú también han celebrado contratos sin saber qué era lo que se venía después. Ahora, el presidente lo que creo que ha omitido señalar con claridad es que los contratos que él ha realizado, que la empresa que estaba a su nombre ha realizado, no eran directamente con el Estado, sino que era un intermediario a través de Odebrecht para dar consultorías. Es decir, no ha habido una vinculación con el Estado directamente, sino con Odebrecht, para que Odebrecht sea la que realice los contratos con el Estado. Es una diferencia que hay que hacer. Y luego, se habla de que en este caso no ha habido coima. Obviamente, porque ¿qué es la coima? Es dar dinero bajo la mesa, y lo que se ha hecho es bancarizar el dinero. Es un dinero transparente que ha sido tributado. Y cuando la periodista le pregunta, entonces ¿no estamos ante una incapacidad moral? Realmente acá tenemos que recurrir y volver nuevamente al origen de la acusación. El origen de la acusación está en una comisión investigadora en donde se están determinando cuáles son los actos delictivos cometidos, actos que aún no han sido imputados al señor presidente, y no se ha cerrado el círculo. Si me permites un pequeño, tú eres abogada y sabes más que yo de esto, pero
son dos cosas totalmente diferentes. La incapacidad moral no tiene que ver con delitos. No, es que esta no incapacidad... tiene nada que ver con delitos. Chema. Eso, el delito se probará en un proceso legal, como tú sabes perfectamente. Chema, ¿no? Pero lamentablemente en este proceso que se ha abierto de vacancias se está vinculando justamente el tema de la incapacidad moral al tema delictivo que aún no ha sido cerrado. Eso va a demorar N meses o años. Como ha sucedido, como en el caso del presidente García, que finalmente resultó investigado al final de su mandato. Si hay temas delictivos, Chema, el presidente los tendrá que asumir. Pero eso ya después es, pero el proceso de vacancias por otro concepto. Pero en fin, esto es un tema, digamos, que usted, Edmundo, otro comentario, por favor, si eres tan amable. Sí, siendo Westfield una empresa tan personal y tratándose de un tipo de servicio también tan personal como es de tener una asesoría financiera. Uno cuando busca una asesoría financiera es como buscar a un abogado. Es decir... Estamos en el programa del Presidente Responde y este es el bloque final. Vienen las preguntas de Pamela Bertis de ATV. Pamela, 8 minutos. Eduardo, presidente, buenas noches. Presidente, buenas noches. Esta noche usted ha admitido que usted ha recibido utilidades de su empresa, el señor Gerardo Sepúlveda. Eso quiere decir que recibe utilidades de una empresa que estuvo contratando con el Estado, ¿no es cierto? De la Constitución. Yo no estuve contratando con el Estado. Su empresa lo estuvo haciendo. Yo soy simplemente el accionista, no el gestor de la empresa. Si yo tengo una casa y sube de valor, yo no soy el que la hace subir de valor, es el mercado. ¿No ve conflicto de intereses que su empresa haya estado gestionando con el Estado y que yo usted no le he reciba pedido, dividendos de esos como he contratos? dicho, yo no le he pedido absolutamente nada al Estado para Westfield, ni para Odebrecht, ni para nadie. Aquí, cuando yo terminé como presidente del Consejo de Ministros, no hubo ninguna pregunta sobre mi gestión, todo fue absolutamente limpio, igual que en los 56 años de mi vida profesional. Presidente, probablemente estemos en los últimos días de su gestión como presidente de la República porque hay un pedido de vacancia. No lo creo, no lo creo. Bien. Estar en este predicamento, presidente, es porque usted fue reticente a presentarse frente a la Comisión Lavallato. Y ahora, arrinconado por las circunstancias, presidente, acepta ir. Y probablemente sea demasiado tarde. Quisiera hacer un mea culpa, presidente, por esta situación en la que usted se ha puesto. Yo ya acabo de pedirle disculpas a los peruanos por no haber podido explicar esto claramente. Recién me entero de contratos de hace 12 años atrás que yo no conocía, nunca los había visto, pero estemos muy claros. Yo no me aproveché de nada. Recibió utilidades, presidente. Bueno, pero si uno es dueño del banco, aunque esté de vacaciones, va a recibir sus dividendos. Ahora, entrando al terreno político, presidente, de hecho, desde el principio se critica a su gobierno de no haber sido más firme frente a los embates de una mayoría opositora que empezó a arrinconarlos desde el principio, por ejemplo, con la censura del ministro de Educación Saavedra. Y después vinieron los pedidos de censuras de otros. Y hay gente que critica la debilidad de este gobierno para defender su gabinete y defenderse frente a una mayoría avasalladora. Bueno, yo desde el principio opté por el diálogo y no la confrontación. Y cualquiera se da cuenta que con la separación de poderes, con un poder que está dominado por un grupo parlamentario y el otro por el poder ejecutivo, electo, ambos, la confrontación no va a funcionar. Y a mí siempre me dijeron queremos colaborar, pero bajaron al ministro de Educación, hubo toda la controversia sobre el aeropuerto de Chinchero, que fue una licitación que se hizo en el anterior gobierno, no en este.
Después... Pero salió con su pizarra, hizo todo lo posible por levantar un huerto. ¿No reconoce que eso fue un error, que empezó este gobierno destrabador de proyectos como un proyecto muerto? Tenemos la línea 2 del metro que pasa por aquí, el aeropuerto que estaban bien muertos y ahora están vivitos y coleando. Hemos destrabado, pero a nadie me acusa de algo que estoy haciendo en este gobierno. Aquí la acusación es sobre algo que ocurrió hace años, cuando yo estaba principalmente en el sector privado. Por eso que usted habla de un asalto al orden constitucional y de una vacancia express. ¿Cree que hay una motivación únicamente política de parte del fujimorismo para bajarse al presidente de la República? Yo estoy viendo que hay un asalto al orden democrático. El fiscal, el Tribunal Constitucional y ahora el presidente. Vamos. Y sin un proceso. Cuando el Congreso americano se bajó hace años atrás al presidente Nixon, trató de bajarse al presidente Clinton, hubo un largo proceso. Porque cometió delitos. Bueno, yo sí cometí, uno cometió delitos, el otro no sé. Se han puesto en el escenario de que el día jueves, presidente, porque prácticamente hay por lo menos 2 bancadas o 3 bancadas que se han pronunciado adelantando que van por la vacancia. Se han puesto en el escenario, en ese peor escenario, de que usted sea vacado. Y habló con Martín Vizcarra va a venir, va a asumir. ¿Cuál es la postura del gabinete? A mí me llama mucho la atención de que tomen una posición que me van a vacar antes de que se haya escuchado siquiera estos elementos. Se manda un cuadrito con 5 cifras o 7 cifras y se dice, en base a este cuadrito del año 2006-07, vamos a vacarlo al presidente. Y ustedes tienen unas cuantas horas para contestar. Yo creo que eso no es como va a progresar el Perú, francamente. ¿Ha hablado con Martín Vizcarra? Yo hablo con Martín Vizcarra cada semana, ¿no? ¿Y tiene la disposición de asumir en caso ocurra lo que usted no quiere, pero estamos en esta situación y hay que ponernos en el escenario? Vamos aquí un poquito, miremos los precedentes, ¿no? 2 ministros de Educación, un ministro de Economía grabado por un contralor que está en Qué bueno que lo mencione porque volvemos a una pregunta que ya le planteé. Hay gente que le exige o que le critica la debilidad frente precisamente a esa situación, frente a sus ministros. Como yo dije, nosotros optamos por el diálogo. Porque... Pero no le funcionó nunca, presidente. Claramente. Bueno, me ha funcionado mire en el interior del Perú, donde yo hablo con la gente, donde hacemos proyectos de agua potable, etcétera. Eso me ha funcionado. Aquí hay un parlamento que está tratando, no todo el parlamento, una parte del parlamento, pero una parte mayoritaria que está tratando sin un proceso de decir... Puntualmente, Fuerza Popular. Bueno, eso lo sabe todos los 32 millones de peruanos. Además del ministro Basombrío, ¿algún otro ministro que haya presentado su carta de renuncia? Ninguno. Ha cumplido su tiempo, Pamela. Yo les agradezco muchísimo esta participación. Seguramente han quedado inevitablemente muchas preguntas y repreguntas en la cabeza de todos ustedes, tal vez en la cabeza de los televidentes. Esta ha sido una previa a lo que sucederá seguramente el jueves 21 en otras dimensiones, señor presidente. Mil gracias también por concedernos esta posibilidad de conversar con usted. Tiene usted unos minutos, unos 4 minutos, tal como hizo al inicio, para terminar el programa. Muchas gracias. Este es un ambiente tranquilo, donde hemos conversado de estos temas. Y yo quiero decir primero una cosa absolutamente contundente. Aquí son contratos que yo no he firmado, que han sido totalmente legales, que han tributado. Si hubiera una coima, ¿se haría de esa forma? No, pues yo creo que esto es una exageración donde se está tratando de sacudir
al presidente, al fiscal, a una serie de otras personas muy importantes en la vida política del Perú. ¿Para qué? Para manejar el Estado sin haber ganado la elección presidencial. Eso es, claro que hay gente que cree que la ganaron, pero no la ganaron, pues. Entonces tenemos que respetar eso. Aquí hay una consecuencia que va a ser terrible para el Perú, para la economía de todos los peruanos. Estamos progresando, estamos yendo para adelante, haciendo cambios muy importantes, y esto va a generar un problemón. El tipo de cambio subió, etcétera. En los últimos días hay zozobra en la gente. El presidente se va, ¿quién lo reemplaza? Hay gente que dice que de repente a mi sucesor lo vacan también y a la sucesora de él también. Y la verdad es que los precedentes no son buenos, porque estamos viendo 2 ministros de Educación, un ministro de Economía no vacado, pero que no tuvo el voto de confianza porque alguien lo grabó. Yo creo que el Perú ya pasó esa etapa de grabar, de los Vladivideos, de todas esas cosas terribles que ocurrieron en el pasado, y estamos ante un país nuevo que puede prosperar con un presidente absolutamente honesto. Yo no he tomado un centavo del Estado, ni un clip, igual que Belaúnde, que estuvo viviendo en esta casa 2 veces y yo fui su ministro, su asesor. Tenemos que preservar la democracia. Tenemos que preservar la democracia porque es el único instrumento que nos garantiza que vamos a la prosperidad. Si vamos a la autocracia, el manotazo, eso no nos va a llevar adelante. Entonces yo les imploro a todos que sigan nuestra trayectoria, que escuchen lo que vamos a decir el jueves y que apoyen que el Perú no zozobre, porque esto es un manotazo en el cual ni siquiera hay un proceso, no hay una acusación formal, no hay una acusación constitucional y se dice vacámoslo. Y eso no es el Perú que queremos. Nosotros tenemos en nuestro corazón el bienestar de los peruanos. Sigamos trabajando juntos. Bien. Gracias, señor presidente. Ha sido todo en este Presidente Responde. Muchísimas gracias por su audiencia. Gracias a los colegas, gracias a los medios de comunicación que designaron a este excelente grupo de periodistas. Suerte, señor presidente. Hasta el jueves. Muchas gracias a todos. Feliz Navidades a todos los peruanos. Muy buenas noches. Un abrazo a todo el Perú. Hasta pronto. 9:03 vámonos al gran resumen informativo y luego con Patricia Donaire, Carlos Salza del Mundo del Aire, a los comentarios que van a cerrar toda la programación que acabamos, toda la respuesta de las preguntas que acabamos de escuchar del presidente Kuczynski. Volvemos enseguida. Sí, un poco. Secretario General de Acción Popular, sí, entre otros cargos importantes. Sí, justo ya tuvimos un plenario y hicimos un pequeño manifiesto en referencia a este tema. Pero bueno, tomando la hilación de lo dicho por el presidente y también recogiendo un poco las palabras en la primera tanda que estuve, si hay algo bueno que reconocer o al menos que poder enmarcar dentro de todo lo dicho por el presidente es que debió ponerle mayor énfasis en saber
diferenciar entre lo que es ser un gestor y un accionista. Acaba de ganar su amigo, el presidente Piñera, en Chile. El presidente Piñera, al igual que él en su anterior gestión, era dueño de una empresa, pero él supo diferenciar y marcó claro, y lo hizo vía papeles, cosa que el presidente no lo ha podido hacer, cuál es la diferencia entre ser accionista y ser gestor. Ese es punto número uno. El segundo, debió explicar cuál es la función, ¿no?, o conceptualizar lo que es un banquero de inversión, un asesor financiero. Yo estoy seguro que si logra explicar cuál es la función, que es una función muy personal, por cierto, porque tú confías en la pericia de una persona que te va a llevar a orientar o a buscar recursos o a canalizar tus recursos. Entonces ahí hay una pequeña contradicción, como una empresa tan personal como Westfield, en la cual la gente lo buscaba al presidente, indudablemente porque él tenía una capacidad propia personal, termina, ¿no?, endosando al señor Sepúlveda toda esa capacidad. Para mí, desde una perspectiva, el poco conocimiento o algo de conocimiento que hay en este tema no es concebible. Y luego, quizás el último punto para poder cerrar esta tanda, con toda la experiencia que tiene el señor Kuczynski como funcionario público. Por acá se dijo, él empezó en 1963 como gerente del BCR, ha sido ministro del presidente Fernando Belaúnde de Energía y Minas y ha sido 2 veces ministro del presidente Toledo. ¿Cómo no sabe poder o cómo no aprendió a diferenciar entre la gestión pública y la responsabilidad de ser gestor público? E indudablemente que muchas de ellas, y de lo que hoy estamos hablando, están en contradicción o están en la orilla opuesta con los intereses privados. Carlos Salza. Sí, bueno, creo que uno de los elementos claves es que efectivamente no ha generado convicción sobre las respuestas, ¿no? Y eso es un asunto crítico. Yo creo que hay un fallo de estrategia, además, política y de comunicación. Una conferencia de prensa de este tipo solo se hace si es que tienes respuestas contundentes y que van a generar total convicción sobre lo que vas a decir. Y eso a mí me parece que ha sido un fallo claro. Ahora hay muchos más elementos, además, para justamente tener una reacción muy adversa en el Congreso, y eso es muy peligroso. Segundo, tengo la impresión también de que seguramente hay muchas razones por las cuales el presidente puede decir yo no lo hice. Pero aquí creo que esto evidencia un asunto que es clave discutirlo en el Perú, y que es el rol de los empresarios y su conciencia sobre lo que es correcto y no, y lo que no lo es. Y eso me parece que es un asunto crítico, porque las puertas giratorias no les llaman corrupción, les llaman puerta giratoria, captura y muchos no, mala gestión, mala administración. No, hay cuestiones que en nuestro país y en nuestro contexto tienen que ser consideradas corrupción. Eso implica cambiar la regulación y revisar la regulación sobre cuándo se dejan los cargos, cuándo y cómo se declara la vacancia, cuándo y cómo se establecen las responsabilidades. Tengo la impresión, en todo caso, de que, como decía el filósofo, si uno no tiene nada bueno que decir, yo creo que en muchos casos mejor es guardar silencio. Y eso es un problema serio, ¿no? Patricia Donaire, por favor, Patricia. Yo creo que el presidente ha insistido en su inocencia, ha sido sincero con el pueblo peruano, y creo que es lo que estaba reclamando la población. Y si una persona se cree inocente, enfrenta los acontecimientos. Es lo que ha hecho hoy día, manifestar su verdad. ¿Ha habido un acto de descuido por su parte? Sí, ha habido un acto de descuido. Recién conoce de contratos que ha celebrado el gestor de su empresa, sí, pero hay que reiterar que estos contratos no han sido celebrados con el Estado, sino han sido celebrados con una empresa privada. Por lo tanto, hay un tema de discusión respecto a conflicto de intereses que no podrían en este momento, siendo así, justificar una vacancia. Aclarar que el presidente, y lo ha aclarado él, nunca ha sido reticente a participar en la Comisión Lavajato. Él lo que ha dicho es que tenía que hacer su presentación a través de un escrito, de una documentación, sustentar todos sus argumentos. Y lo hizo ante la Comisión Lavajato. Y ahora se puso a disposición de la Comisión Lavajato, y lamentablemente, por un tema de acelerar los plazos para una vacancia, es que la Comisión Lavajato ya no lo va a escuchar, cuando debería ser el escenario natural donde se escucha al presidente, haga sus aclaraciones, presente los papeles que ha presentado ahora a la población, y este asunto quede aclarado finalmente. Y ahora, yo creo, Chema, que es necesario, a raíz de estas reflexiones que estamos haciendo, tener que regular en el Congreso, y eso invoco a mis colegas, lo que significa una incapacidad moral, porque estamos en una nebulosa, en una caja donde entran cualquier tipo de conductas, y estamos en el Congreso también en un escenario en el que congresistas que han tenido conductas como mentir en su declaración jurada,
o omitir otros actos, ahora de repente se encuentran en juzgadores de una persona a la que le acusan también de inmoral. Creo que todo esto debemos medir. Vamos a irnos a la pausa y luego vamos a tener en la línea telefónica al analista político Carlos Meléndez, que está en Santiago de Chile, para recoger también su punto de vista sobre lo que acabamos de escuchar. Volvemos enseguida. En minutos hemos escuchado en un programa especial que estamos desarrollando con nuestra multiplataforma de radio, TV, internet, etcétera, la presentación del presidente Pedro Pablo Kuczynski con un grupo de periodistas, y ha estado escuchando también Carlos Meléndez, el reconocido analista político, muy leído y escuchado también, que se encuentra en este momento en Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Carlos? Desde Lima, buenas noches. Chema, buenas noches de Santiago. ¿Cómo te va? Cuéntanos, por favor, tu primera impresión de lo que hemos escuchado. Bueno, yo coincido con los que en el panel han dicho de que efectivamente el presidente no ha sido convincente, ¿no? Voluntaria o involuntariamente ha cometido algunas faltas y no ha podido aclarar si esas faltas, cómo se puede proceder con esas faltas. Algunos creen que efectivamente, como dijo la congresista Donaire, hay un vacío, que la vacancia hay que ver cómo se procede, pero efectivamente el presidente lo que ha buscado ante su incapacidad de poder aclarar las faltas, buscar una justificación política. Y en la justificación política está aplicando una suerte de defensa a través de la política del miedo, ¿no? O sea, o bien de la autocracia o bien del retroceso económico, ¿no? Como si fueran los únicos salvavidas que lo pueden, vaga redundancia, salvar en este momento. ¿Y este recurso es algo que puede hacer efecto, digamos, mirando la sesión del jueves, Carlos, o no? Está buscando apoyarse en un sector de la opinión pública, básicamente en el sector de la opinión pública antitimorista, en el sector de la opinión pública que pone el régimen y los valores democráticos por encima de todo. Esta apelación a Belaúnde, por ejemplo, esta apelación a su prestigio también, está buscando sintonizar con ese sector que se ha movilizado ayer y que está movilizándose en los próximos días. Pero efectivamente no sé si esa salida política va a ser suficiente ante una conferencia de prensa, ante un intercambio como el que hemos visto hoy día, bastante dubitativo, bastante nervioso, sin capacidad de aclarar convincentemente su conocimiento o no de los contratos, ¿no? Ha sido bastante errático en ese sentido. Quizás la cualidad principal del presidente no sea la comunicación o este tipo de habilidad, porque lo hemos visto anteriormente también con un lenguaje pues un poquito, para algunos confuso. ¿Hubiese sido preferible que no haga esta conferencia el presidente, Carlos, o no? ¿O tiene que hacerlo de todas maneras? Tiene que ser, de todas maneras tiene que dirigirse a la opinión pública en general, pero tiene que dirigirse con un libreto más ordenado, más organizado. Él tenía que demostrar que no había cometido ningún delito y más bien ha generado más dudas. Él ha sido muy franco en decir que no firmó, que no participó en los contratos, pero y los dividendos, ¿recibió o no recibió las partes de las ganancias que corresponde a la empresa? Eso faltó una respuesta mucho más enfática en ese sentido, ¿no? ¿Podrá hacerlo de aquí al jueves? Creo que va a ser muy difícil. Yo, la verdad, esperaría que lo haga. Digamos, necesitamos que este presidente... Siempre es muy triste y muy lamentable que un presidente que haya sido electo por 5 años no termine su mandato, ¿no? La verdad, no le hace bien a la democracia. Pero vamos a ver si es que se justifica o no en este caso. Yo creo que el presidente debe defenderse hasta el último día. Yo no estoy de acuerdo en aquellas personas que piden su renuncia. Yo creo que debe defenderse, pero claro... Pero esa defensa tiene que ser lo más disciplinada posible, lo más clara posible y buscando más aliados. Se le ve un presidente muy abandonado, son pocos los congresistas, son pocos los ministros que están apoyándolo en este momento, ¿no?
De acuerdo, Carlos, mantente en línea, por favor, que vamos a hacer una rueda más de conversaciones acá con nuestro panel, que como tú sabes nos acompañan del Mundo del Águila, Carlos Salza y Patricia Donaire, a cada uno de los cuales le voy a pedir un comentario breve, quizás sobre lo que ha dicho Carlos o quizás sobre otro aspecto. Por favor, Mundo. Sí, es importante en una semana tan crítica y un momento de crisis como el que vivimos, saber también cómo hacer la respuesta y en qué momento dar la respuesta. Si bien se ha citado para este jueves 21 para que el presidente, no por mandato, el Congreso se acerque al Congreso y pueda hacer el descargo de sus explicaciones, era previo un escenario en el cual el presidente de manera más detallada pudiera convencer o persuadir no únicamente al Congreso. Yo creo que en el Congreso las 6 bancadas o 7 que existen, más o menos ya sabemos cuál es el matiz o el libreto que tenemos que brindar este jueves 21, sino a la ciudadanía. Como bien lo dijo, hubiese sido mejor que tuviera más orden en sus respuestas, tuviera más convencimiento de las respuestas y pudiera tener más conocimiento de las mismas. Yo entiendo que él, al verse sorprendido por todo esto y él a tomar por lo dicho, ¿no? Y sin saber que él desconocía todo esto, lo que él necesita es tiempo para ganar y poder recabar mayor información. Ahora permíteme que acá veo un Twitter que envían y dice: Sepúlveda entra a Westfield en el 2006, pero PPK contrata con Odebrecht desde el 2004. O sea, hay un desfase ahí que parece no nos hemos percatado de 2 años, lo cual sería bueno también poder analizarlo. Carlos. Sí, bueno, tú sabes que soy profesor universitario. Me preocupa mucho, dirijo la Escuela de Gobierno de la PUC. Me preocupa mucho la oportunidad que tenemos para que los jóvenes entiendan el valor de la verdad. Y creo que eso es bien importante en un país que se quiere además constitucional y democrático. Y me da la impresión de que este es el momento en el que justamente eso es algo que hay que revalorar. Yo no creo que en realidad haya... digamos que el tema de la vacancia esté bien regulado. Creo que el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente del presidente es una figura que hay que revisarla. Históricamente no es lo que se está planteando hoy día y da apertura a demasiados problemas constitucionales y políticos de arbitrariedades que pueden darse de manera muy crítica. Creo que cualquier salida que haya hoy día tiene que ser constitucional y democrática, y el presidente tiene en sus manos la oportunidad de quizá... Digamos, creo que una posibilidad es defenderse hasta el final, pero también puede ser muy honorable pensar en el país y pensar en la estabilidad económica, social, política del país. Martín Vizcarra tendría que ser un primer vicepresidente que eventualmente podría asumir una responsabilidad como esta, y qué duda cabe, el Congreso tiene la responsabilidad enorme de apoyar un gobierno en cualquiera de los casos. Porque es el sucesor legal constitucional. Legal, y si de verdad legal, estamos dándole importancia a la constitucionalidad y a la democracia, ese tendría que ser la salida. Entonces, hay un punto ahí que le preguntaron, ¿ha hablado usted con el señor Vizcarra? Le han preguntado repetidamente eso. Sí. Han hablado sobre el posible escenario que se puede presentar, entre otros, pero es un escenario posible. Sí. El vicepresidente tiene que estar listo. Da la impresión de que no habrían hablado. Y yo creo que es algo que el presidente tendrá que evaluar y que también el Congreso tendrá que dar la oportunidad. En mi opinión, lo que mejor hubiera pasado es que la oportunidad de que en la Comisión Lavajato sea el espacio para que él en realidad demuestre su verdad. Pero, digamos, dada la situación, creo que hay que pensar mucho más allá, verificar la regulación de la vacancia, pero también la regulación sobre la responsabilidad de los ministros, el momento y la forma en la que tienen que retirarse estas empresas. No es clara la regulación, no está muy ordenada, y también la conciencia sobre qué actos son en realidad rechazados por el sistema y deben ser rechazados y sancionados seguramente. Patricia. Yo quiero referirme, Chema, a algunos comentarios que hizo Carlos porque es necesario. Él dijo que el presidente estaba nervioso. Obviamente, ¿quién no está nervioso en una situación de esta naturaleza? El presidente es un ser humano como todos nosotros, y ante imputaciones de esa naturaleza uno tiene que reaccionar de esa forma. Lo otro, ha demostrado que no ha cometido delito. Dice que no ha demostrado, es que él no lo tiene que demostrar. Hay un proceso judicial en marcha que es donde se verá si hay o no un delito. Estamos acá a un tema netamente político y no está apelando a una política de miedo, diciendo que se está queriendo atentar contra el orden democrático, porque no es casualidad, Chema, que tengamos a un tribunal constitucional amedrentado, a un fiscal amedrentado y ahora a un presidente. Desde el primer día de su gobierno, el presidente ha sufrido de estos actos de miedo por parte del fujimorismo. Muy bien, tenemos en la línea telefónica a Carlos Meléndez. Vamos a pedirle también un comentario. Carlos, cuéntanos esta impresión y luego te va a pedir un comentario sobre el balotaje en Chile, que ya tenemos un resultado muy claro a favor de Piñera. Adelante, Carlos, por favor.
Claro, quizás, mira, combinando mi respuesta con lo de Piñera, ¿no? Piñera es alguien que ha hecho política en Chile, como ustedes saben, desde los negocios también. Y al momento de entrar en política, él fue muy formal y muy ordenado a poner las acciones de sus empresas en un fideicomiso, ¿no? Y es una práctica formal y una práctica bastante respetable hacia el resto de la población, a pesar que ha recibido muchas críticas. Ese es un tipo de práctica que se extraña mucho en el Perú. Estoy de acuerdo con quienes dicen de que este es el momento para poder cuestionar y para poner en debate cómo es aquellas personas que han tenido presencia en la actividad privada, logren ser mucho más claros y mucho más transparentes con respecto al origen de sus recursos. Esto de las puertas giratorias, que es un problema latinoamericano, hay que verlo con mucho más seriedad en el país. Y luego, pues, justamente, yo creo que, Pablo Kuczynski ha tratado de justificarse a través de tres maneras, ¿no? Diciendo que son aspectos, que son hechos que han pasado muy atrás en el tiempo. Ha hablado de una arqueología, ha hablado del desconocimiento que tenía de algunos contratos y también ha negado que ha habido conflictos de interés. Pero también en esa suerte de justificación, él ha dicho que finalmente recibió dividendos, ¿no? Es más, esa referencia a un banquito, ¿no? Alguien que tiene un banco, ¿cómo no va a tener dividendos? Esa suerte de contradicción que encontramos justamente lo debilita a través de dar un mensaje claro y ordenado. Efectivamente, ante este tipo de situaciones, ¿quién no puede estar nervioso? Claramente. Pero yo creo que si es que existe orden, organización y claridad en los mensajes, los nervios pasarían a un segundo plano. De acuerdo, Carlos. Bueno, nos vamos a tener que ir a la pausa, pero luego vamos a tener más comentarios, vamos a conversar con diferentes sectores políticos. Por el momento tenemos que hacer la pausa de la media hora, volvemos enseguida. Y estamos recogiendo comentarios sobre la presentación del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Patricia Donaire se ha excusado porque tenía efectivamente una hora límite hasta las 9:30 de la noche. Le agradecemos muchísimo su participación. Continuamos nosotros aquí en estudios con Carlos Alza y Edmundo del Águila. En la línea telefónica, me parece que ya lo tenemos, al congresista Héctor Becerril. Congresista, buenas noches. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Buenas noches. Su reacción ante lo que acabamos de ver, por favor, y escuchar. Bueno, lo que ha ocurrido es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha reafirmado lo que todos ya sabemos, que mediante su empresa, Westfield, ha cobrado dinero, dividendos, lo llama él, de la empresa Odebrecht, mientras era ministro de Estado de Economía, presidente de Proinversión, y presidente del Consejo de Ministros. Esto agrava su situación. Hoy día los periodistas que han estado hoy a gran altura han desnudado totalmente a Pedro Pablo Kuczynski. Tan es así que ante varias preguntas se ha quedado en shock, se ha quedado colgado, porque seguramente no esperaba el rigor de las preguntas. Ahora, de todas maneras, eran las preguntas esperables, digo yo, porque este es justamente el tema, ¿no? Ahora, ¿le parece razonable o no lo que él dice que una cosa es la propiedad y otra cosa es la gestión? En otras palabras, yo puedo ser accionista o propietario de una compañía, pero no necesariamente estoy atento o estoy informado del día a día de la compañía, que es más bien un tema gerencial. ¿Qué opina de eso? El mensaje que da Pedro Pablo Kuczynski es muy grave. Y acá quiero dirigirme también a sus ministros. Los ministros que ya han escuchado al presidente, que mediante la empresa cuyo único dueño era él, ha recibido dividendos de una empresa como es Odebrecht, o sea, eso es normal. Los ministros al escuchar esto van a continuar, no van a renunciar. ¿Qué le dice el presidente a sus ministros? Ustedes pueden crear una empresa, encargarle a su amigo o a algún conocido, y ustedes sigan pues como ministros y finalmente favoreciendo esa empresa, y acá no pasa nada. El mensaje es muy peligroso para el país. Así es que vamos a ver después de esto qué ministros finalmente piensan en el país y quienes simplemente piensan pues en estar entornillados en el cargo. Yo creo que después de esto el país y los congresistas estamos claros
de que ha habido un conflicto de intereses tremendo y hay una incapacidad moral permanente que no lo ha podido levantar el presidente. Hubo una pregunta hacia el final, me parece que fue Pamela Bertis la que le dijo esto, otros periodistas también, sobre las relaciones entre Fuerza Popular, mayoría del Congreso, y el presidente, y él ha presentado el siguiente esquema. Le pido un comentario. Yo quise dialogar, pero me lo han impedido. Si ellos triunfan, van a arrinconar, están arrinconando al Tribunal Constitucional, al Ministerio Público, etcétera, y esto es un manotazo a la democracia. Estoy tratando de resumir lo que él ha dicho. Su comentario, por favor. El presidente, al verse totalmente desenmascarado, ha querido ir por el lado político, meter temas que no tienen nada que ver con él. Acá hay que recordar que el presidente ha sido invitado en múltiples oportunidades para que se presente a la Comisión Lavallato. ¿Qué ha dicho él y qué han dicho sus voceros parlamentarios? Que es inconstitucional que vaya a la Comisión Lavallato, que eso cae en desmedro de la figura presidencial. ¿Qué pasó? Ahora ya no es así, ahora sí es constitucional que vaya, ahora no media la imagen presidencial que vaya allí. No, pues, seamos serios. El presidente no puede defender lo indefendible. Y como digo, aquí ha demostrado de que sí ha hecho negocios con empresas privadas siendo funcionario público. Y eso no se puede permitir, eso es gravísimo, así es que, bueno, estamos advertidos. La posición de Fuerza Popular es clarísima frente a esta materia. Pregunto, de aquí al jueves, ¿podría ocurrir algo? ¿Tendría que ocurrir algo? ¿Prevé usted que pueda ocurrir o tendría que ocurrir algo para que ustedes cambien su voto y no se aprobase por parte de ustedes por lo menos la vacancia? Yo le pido al país que esté atento a cómo van a reaccionar los diferentes congresistas. Lo único que puede pasar es que el gobierno, así como en su momento dijo, voy a ver cómo me jalo 30 congresistas de Fuerza Popular, haciendo notar su ADN de negociante, vaya a querer ofrecer prebendas a algunos congresistas, ofrecer puestos de trabajo para sus familiares. Yo creo que acá eso puede ocurrir, que el gobierno comience a jugar sucio, comience el gobierno a ofrecer prebendas, como repito, para que la votación cambie. Pero hay que estar atentos y en su momento denunciaremos. Hasta el momento, y por último, creo que hoy día ha jugado su última carta, no ha podido demostrar lo contrario, y si acá algunas bancadas o algunos congresistas cambian su parecer inicial, bueno, pues habrá que preguntarnos qué pasó. Hay que estar atentos. Gracias, congresista, por esta comunicación. Buenas noches. Fue el congresista Becerril, 9:38. Siguen en estudios Edmundo del Águila, Carlos Salza. Milagros Leiva está en la línea telefónica. Ella ha estado en este momento, en este diálogo, hasta estos momentos, en este diálogo con el presidente. Milagros, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Chema. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido una hora que te deja con muchas más preguntas. Evidentemente, el formato, tú sabes, ha sido de panel, solo teníamos 8 minutos para preguntar, pero yo sí espero que el presidente de la República siga resolviendo las dudas y las preguntas con los periodistas y obviamente irá al Congreso a defender su verdad, su punto de vista, ¿no? ¿Le ha servido esta conferencia, crees tú, al presidente para mejorar la posición que tiene en la opinión pública? El día de hoy hemos tenido una encuesta, bueno, ha bajado toda la clase política, pero claro, presidente solo hay uno. Y la encuesta que aparece hoy día es muy lamentable. ¿Crees que esto lo puede haber ayudado a mejorar o no su imagen pública? Sí, Creo, Chema, que el presidente constantemente está repitiendo que él no es corrupto, que él está defendiendo su honor y que se allanan las investigaciones. Y entonces, si hay sospechas de delito en el pasado, tiene que haber una investigación seria y evidentemente cuando un personaje es presidente de una república hay un mecanismo que se llama acusación constitucional y para eso actúa el Ministerio Público. De hecho, el presidente ha dicho que se va a allanar a la Fiscalía y, bueno, el jueves va a ir al Parlamento. Creo que Pedro Pablo Kuczynski, como presidente de nuestro país,
tiene que entender que le tiene que explicar al pueblo todas las dudas que se tienen sobre su pasado como primer ministro y ministro de Economía durante el gobierno de Toledo. En efecto, nadie le ha probado nada hasta este momento, nadie le ha probado de que él haya recibido o haya hecho un negocio turbio, pero hay, claro, preguntas políticas que tienen que ver con el terreno de la ética, de la moral, y eso creo que tiene que resolverlo, ¿no? Hay dos vías acá. Una es la vía legal. La vía legal es una acusación que tiene que hacer el Ministerio Público y un proceso judicial que puede demorar X meses o años. La otra es la vía política, de lo que estamos hablando, digamos, sí, claro. De lo que él se va a enfrentar ahora es de la vía política, porque la vía penal posible, si ocurre, es algo que no puede operar mientras él siga siendo presidente. En esta segunda vía, que es la vía política, ¿le sirve esto? ¿Deja más dudas? ¿Puede mejorar su posición ante la opinión pública? ¿Los congresistas podrían dudar antes de votar, después de escucharlo? ¿Cómo lo ves? Yo creo, José María, y yo he trabajado a tu lado y tú siempre le has dado el beneficio de la duda a la gente y el derecho que todos los peruanos tenemos, que es la presunción de la inocencia. Entonces creo que en la medida que un político, y en este caso el presidente de un país, se duda de su palabra y hay muchas cosas inciertas, creo que él tiene que seguir explicando. O sea, no me parece que entre en modo de silencio, al contrario, tiene que entrar en modo de explicación. Evidentemente en el Congreso hay fuerzas políticas que tienen intereses políticos y lo que va a pasar el jueves va a ser mucho más duro que el interrogatorio de 5 periodistas que tienen un lapso de tiempo para hacerle preguntas. En el terreno político, él tiene que, como él mismo ha dicho, defender su honor de cualquier modo posible. Y si tiene que dar más entrevistas, tiene que hacerlo. Y tiene que comunicarse más con el pueblo porque es al pueblo a quien le debe explicaciones. Claro. En el Congreso sabemos que es un foro donde hay no solo intenciones para buscar la verdad, sino también hay intereses con mucha carga política. Entonces, lo que uno espera en un país democrático principalmente es que se respeten los derechos, y uno de los grandes derechos que todos los peruanos tenemos es la presunción de la inocencia. Entonces, hoy le toca al presidente defender lo que él dice, que no es corrupto, que no ha mentido y que quiere defender su honor. Bueno, señor presidente, quizá está un poco tarde y no debió hacerlo antes, no lo sé. Pero yo siempre pienso, Chema, que nunca es tarde para defender el honor. Bueno. Entonces, si él está tan seguro de su verdad, tiene que seguir explicando. De acuerdo. Muy bien. Milagro, muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias, Chema. Gracias. Buenas noches, Chema. Milagros Leiva, una de las periodistas que interrogó al presidente con un estilo periodístico normal, digamos. El periodista no es una persona que acompaña los dichos de la autoridad, es una persona que tiene que interrogar a la autoridad y que tiene que cuestionar a la autoridad, porque no es una autoridad divina, salvo que se pruebe lo contrario. Nos vamos a ir a la pausa, nos quedan todavía unos minutos más de programa, vamos a continuar con el congresista y el secretario general de Acción Popular Edmundo del Águila y con el analista político y catedrático Carlos Alza. Dejo una pregunta para quizás la última parte, entre otras. ¿Hay algo que puede hacer el presidente de aquí al jueves? ¿Puede hacer negociaciones con grupos políticos? Por ejemplo, se me ocurre, ¿puede ofrecer un gabinete de ancha base o cosa parecida? En algún momento quizá delirante se dijo, la carta que tiene el presidente bajo la mano es el indulto a Fujimori, y lo va a llamar a Kenji para decirle, mira, tengo el indulto y a ver si me divides a la bancada naranja y cosas así. ¿Hay algo que el presidente puede hacer aparte de seguir, como dice Milagros, tratando de defenderse ante la opinión pública? Señoras y señores, con estas preguntas, pero sobre todo con lo que interesantemente y en forma además amena, como lo han hecho hasta ahora nuestros invitados, tengan que decir, volvemos después de esta pausa de los 15 minutos. Con Carlos Meléndez, que sigue atentamente el programa, está en la línea telefónica de Santiago. Carlos, cuéntanos, por favor, tu comentario final. ¿Qué puede pasar de aquí al jueves, o qué tendría que hacer el presidente para que se modificara la aparente correlación de fuerzas ya existente de aquí al jueves?
Bueno, yo creo que los pactos políticos no necesariamente tienen que venir de la mano con prebendas, como ha mencionado el congresista Becerril en la llamada. Yo creo que efectivamente de aquí hasta el día jueves el gobierno, no solamente el presidente, sino también el gobierno, tiene la posibilidad de hacer pactos políticos a largo plazo, aceptar que se pase por un proceso judicial, por un proceso fiscal, en el cual el presidente tenga tiempo de demostrar y de defenderse mejor, pero eso tiene que ir de la mano también con una respuesta política. Me llama la atención algunos actores que tienen poder en la sociedad, como el empresariado, como la tecnocracia, que han estado muy ausentes en este proceso en los últimos días y que habían sido claves en la ascensión de Pedro Pablo Kuczynski a el poder. También debería ser un llamado a esos actores. Insisto con la idea, pero Pablo Kuczynski tiene que luchar hasta el último día su defensa y mantenerse en la presidencia, si es que efectivamente es tan inocente como lo dice, ¿no? De acuerdo. Finalmente aprovecho tu presencia por la línea telefónica para pedirte un poquito más de comentarios sobre Chile. Al final la contienda fue menos reñida de lo que las últimas encuestas daban, porque la diferencia entre Piñera y Guillé ha sido de aproximadamente un 9%. ¿Qué factor crees que exactamente? ¿Qué factor crees que ha sido el clave en esto, Carlos? Mira, a diferencia de lo que vemos en Perú, una derecha más tecnocrática y una derecha más populista peleándose, como lo que vemos en el Ejecutivo y el Congreso, Piñera ha sido capaz de poner a la derecha unida bajo su liderazgo, ¿no? Hemos visto a 3 ex candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales, a Kast, a los 2 Kast y a Otto Sandón, apoyando en la campaña de la segunda vuelta, ¿no? Eso ha sido clave para que Piñera logre superar por 9% a una izquierda más bien que se presentó dividida y que no logró unirse ni siquiera en esta segunda vuelta, ¿no? De acuerdo. Carlos, como siempre, muchas gracias. Seguiremos conversando contigo, por supuesto. Muy amable. Carlos Meléndez, hasta luego. Un abrazo desde Santiago de Chile. Edmundo del Águila, como jefe o como secretario general de un partido, ¿crees que podría hacer algo el presidente? Por ejemplo, ¿ustedes estarían dispuestos a hacer alguna negociación con el presidente para de acá al jueves? Ingresar, a ver, hipótesis fantasiosas. Doctor del Águila, Edmundo del Águila, va a ser usted el premier de un gobierno de ancha base, etcétera, y cambia la votación que es popular. Si no o no sabe, no contesta. A ver, primero, ¿cuál es la posición de Acción Popular para poder entender y conceptualizarlo? Cuando hubo reunión de portavoces, nosotros conjuntamente con el vocero Víctor Andrés García Melaunde y en conversación con la bancada marcamos la posición del partido. Nosotros creemos que por la magnitud de los hechos y la gravedad que todos conocemos, el presidente necesitaba tener el espacio y el tiempo adecuado. Desde nuestra perspectiva, el espacio adecuado era la Comisión Lavallato. Si bien es cierto, y por ahí lo dicen, que él no quiso ir a la Comisión de Lavallato y por qué hoy día quisiera ir, no es por un tema de capricho, sino que ante las crisis es necesario muchas veces poder cambiar a veces el pensamiento y el actuar con la idea y con el objetivo de poder darle una solución al tema. Y el tiempo era el tiempo que se tenía que demorar la Comisión Lavallato. No puede ser posible que al hombre más importante del país, no debido a 2 páginas que llegan, se trate de vacar dentro de una responsabilidad que el pueblo le entregó en casi escasos días. Entonces había que darle el espacio y el tiempo adecuado. Entonces el espacio era la Comisión de Lavallato y el tiempo podía ser ya el tiempo establecido dentro de la comisión entre el presidente mismo y la comisión. No se olvide que la comisión, los miembros de la comisión, los congresistas que están en la comisión, son congresistas que ya tienen el tema muy empapado, muy adelantado, y creo yo que más provecho lo hubiesen sacado con el respeto que merecen, ¿no? Los 5 congresistas, los 5 periodistas que hoy en día han entrevistado. Hubiera sido una conversación permanente. O sea, si el Perú va a hacer una decisión trascendental, que es la de cambiar o permanecer el presidente, tiene que tomar un previo trascendental. Y esa era la Comisión Lavallato. En cuanto a lo otro, es válido en política, ¿no? Poder tender, creo yo, los puentes y buscar los mecanismos que busquen darle solución al tema. Pero mi pregunta no tanto va por ahí, sino es, una vez hecho eso, ¿qué tanto le aseguraría al presidente poder seguir controlando o manejando el país con la tranquilidad que el país necesita? Indudablemente que ya no hay un tema delictivo, si queremos llamarlo como el tema de Odebrecht, sino hay un tema político.
Sí, pues. Lamentable. El presidente perdió la confianza política para algunas bancadas del Congreso que sumadas a esas bancadas hacen la mayoría. Entonces sería quizás dilatar un poco la agonía, sería dilatar, ¿no?, la salida del presidente, pero en política todo es factible. Y recogiendo las palabras también de un congresista de la mayoría que llamó, yo lo único que puedo decir es que una cosa es Fuerza Popular con Alberto Fujimori en la cárcel y otra cosa es Fuerza Popular con Alberto Fujimori fuera de la cárcel. Fuera de Eso la es cárcel. todo. ¿Insinúa acaso Edmundo del Águila que la salida puede ser el indulto en estos días? No ¿Un indulto express para una vacancia express? Pregunto. No, yo nada más me remito a algunos comentarios que Lo hicieron dijo Becerril un poco, claro. que hicieron sin nombrar nombres. Yo tampoco he mencionado nombres, pero yo creo que... Porque se estuvo barajando eso, quizás como una cosa muy fantasiosa, pero se habló. Lo que yo trato de expresar es que un entorno, una coyuntura que podría cambiar moviendo solamente una sola ficha. Una sola ficha. Sí, cambiaría completamente esa coyuntura. Sí, pues. Total. Bueno, ahí hay todo un tema. Carlos. Bueno, coincido en la idea de la importancia que tiene para un político tender puentes, negociar. Creo que de eso se trata la política. La política es eso, la democracia es negociación. Es negociación. Y creo que esto muestra también la debilidad de los gobiernos tecnocráticos, ¿no? Sí, creo que eso hay que mencionarlo muy claramente, porque da cuenta desde los problemas comunicacionales de hoy hasta los problemas efectivamente de negociación y de incapacidad de tender esos puentes y de manejarlos bien. Yo creo que una de las cuestiones claves aquí es pensar sobre todo en el país, y creo que eso es algo que políticos, sociedad civil, medios, academia tenemos que analizar, y me parece que el asunto está en lo que acaba también de decir Edmundo hace un momento. ¿Cuánto una decisión de negociación, sea del indulto, sea de cualquier otro tipo de negociación política, ministros, gabinete, nos va a garantizar un gobierno fuerte y sólido para poder gobernar? La gobernabilidad está en crisis. ¿Cómo hacemos que ésta se recupere? 75% de la población lo desaprueba hoy día en la encuesta al gobierno. Entonces, digamos, ¿cuánto la confianza o la desconfianza generada a partir de estos procesos y de la entrevista brindada hoy día nos va a garantizar una gobernabilidad en el país? Me da la impresión de que esta es una evaluación que tiene que hacer muy seriamente el presidente. Una cosa es salvar su honorabilidad, y por supuesto tiene todo el derecho, y me parece que hay que garantizarle el debido proceso, hay que garantizarle todos los mecanismos judiciales y legales si hubiese lugar a un juicio. Si hubiese lugar a un juicio. Porque no sabemos si puede haber lugar a un juicio. Pero puede ser como puede no ser. Pero lo que creo que hay que pensar también legal, es en las consecuencias que para el país tiene. Estamos luchando muy fuertemente para lograr estabilidad económica, para lograr estabilidad social, la democratización del país, que es un proceso todavía en curso, y creo que allí hay mucho que hacer. Eso nos llevaría a pensar si de verdad es que efectivamente la renuncia es o no una necesidad en este momento, y creo que eso es algo que hay que pensar. Ojo, algo muy importante. Hay que también decirle al Congreso, tiene la autoridad moral para declarar la vacancia por incapacidad moral. Un Congreso que en realidad tiene serios problemas con congresistas que han mentido en sus hojas de vida, que han mentido en las encuestas, que roban cables, que roban pollo. Nivel de desaprobación también, ¿no? Perdón, y un nivel de desaprobación tan alto, digamos que es quién está juzgando a quién. Claro. Y creo que eso es algo que hay que controlarlo. No tenemos la tradición de la democracia conciliadora. Es decir, quiero decir, uno de los aspectos de la democracia es la conciliación de intereses. Tú lo has dicho, Carlos. Nosotros acá no le damos importancia a eso. No, y eso es un problema de regulación. Y yo creo que ahí hay que insistir mucho, porque la conciencia con la que habla el presidente es la conciencia de un empresario que típicamente cree que cualquier cosa es legítima en tanto va a lograr mayores beneficios. Eso es increíble. Y el velo del accionariado y de la sociedad, como yo soy accionista y yo no sé nada, me salva de la responsabilidad política y personal y profesional Otra que cosa tengo. que no nos gusta mucho asumir responsabilidades tampoco. Así es. Creo que no basta con la técnica, no basta con la política. Creo que la ética es importante y ese es el momento de revalorarla, ¿no? Bueno, pues así estamos. Entonces, este es el panorama que tenemos de aquí al jueves. ¿Podrían pasar ciertas cosas? Podrían pasar. Edmundo insinúa una que es un solo peón que se mueve, digamos, o un solo caballo. Que lleve el nombre del paquete. No sé qué fecha sería, pero yo lo hago un poco recogiendo las palabras del congresista Becerril, ¿no? Claro. Quien ha, yo no sé si denunciado o comunicado
que soterráneamente quieren romper, ¿no?, la hegemonía que hasta hoy en día, bueno, hegemonía entre comillas, porque ya dos se fueron y que tienen la bancada ofreciendo ciertas prebendas. Ciertas prebendas, pero bueno, yo creo que finalmente de acá hasta el jueves lo que tiene que buscar el presidente es un tema de diálogo, de poder transmitir y convencer, más que cualquier otra negociación, ¿no?, el argumento y el peso finalmente, ¿no?, de la verdad. Y hay que cuidar que el indulto, si es que esa es la negociación, no vaya a ser el remedio peor que la enfermedad, que polarice más y que genere una situación de crisis de gobernabilidad mucho más compleja. Yo me pregunto, hoy día hay encuestas que la mayoría de la población estaría de acuerdo con el indulto, pero en estas circunstancias, se vería como una cosa terrible. Sería terrible. Yo pienso creo que es algo que tendría hablando que en borrador, seriamente. No sé cómo piensa la opinión pública, ni la interpreto, pero dado en estas circunstancias... Sí. Dios mío, hablando de negocios, de toma y daca. Bueno, en fin, veremos qué ocurre y que tengamos la Navidad en paz después del jueves. Eso es lo que todos queremos. Edmundo, muchas gracias. Muy amable, Chema. Por haber estado en el programa. Carlos, lo mismo. Muchas gracias, Chema. Muchas gracias. Señoras y señores, en nuestra plataforma de televisión, en momentos, en instantes, vamos a repetir todo el contenido de la entrevista al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y aquí en nuestra radio, RPP Noticias Radio, quédese porque ya llega la rotativa de la noche. Señoras y señores, 9:58. Muchas gracias por su cordial e inteligente sintonía, y simpatía también con este programa especial. Vamos a la pausa y continuamos con nuestra programación. Hasta luego. Si uno fuera corrupto, haría estas transacciones bancarizadas, pagando impuestos. Es un asalto al orden constitucional, tratando de hacer una vacancia express. Yo no negocié nada. Yo soy el accionista de la empresa, pero no la gestiono. Yo no firmé ningún contrato ni le pedí a nadie que hiciera un contrato. O sea, si su gestor gestiona